Buenas comunidad de tuapoyoweb.com. En esta oportunidad vamos a demostrarles una aplicación que nos va a permitir compartir todo lo que sucede dentro de nuestro dispositivo móvil, dentro de nuestro smartphone, a un computador, ¿sí? Para poder visualizarlo y hacer de repente algún tutorial, algún video explicativo, poder grabar cómo se hace algo dentro de nuestro teléfono y pasárselo a algún ser querido, ¿sí? Esta aplicación es completamente gratuita y funciona de una manera similar a como lo hace el aplicativo de WhatsApp Web, en donde usted se baja el APK de la aplicación y luego en el dispositivo de destino abre un navegador web, escanea un código keyword y luego de eso podrá visualizar todo lo que está sucediendo dentro de su smartphone como si lo estuviese trabajando directamente en el propio computador. Si esto le interesa, quédese por favor y aquí le explicaremos cómo se realiza la aplicación. Esta aplicación se llama Screen Mirror. Lo que hace es duplicar simplemente la imagen de lo que está sucediendo dentro de su smartphone. Vamos a hacer la demostración de cómo se hace la instalación. Fíjense, entramos en el Play Store y buscamos Screen Mirror, ¿sí? Vamos a buscar este del loguito rojo, ¿sí? Vamos a decirle instalar. Fíjense que es de verdad bastante liviano, su funcionamiento es bastante sencillo. Vamos a esperar a que se haga la descarga y podamos abrir la aplicación para mostrarle. Aquí le decimos abrir y ya estamos dentro de la aplicación. Fíjense que él trae un menú principal donde trae una serie de funciones. Uno es un video demostrativo de cómo funciona, que bueno, igualmente de todos modos nosotros lo vamos a hacer ahora en vivo. Vamos a dejarlo correr un poquito para que vean más o menos qué es lo que hace. Abre la aplicación, abre la página web en la laptop, en el computador, escanea el código QWERTY y tan sencillo como eso ya puede tener todo lo que está sucediendo en su teléfono a la vez en el laptop, ¿sí? Vamos a cerrar la aplicación. Vamos a cerrar el video, mejor dicho. Muy bien, entonces volvemos al menú principal. Esto es dentro del teléfono para que vean más o menos qué es lo que trae, cuáles son las cosas que podemos revisar. Fíjense que aquí es donde él me hace el escaneo de la aplicación. Bueno, trae una pequeña publicidad que dejamos correr y desde aquí escanearíamos el código en la laptop. Voy a cerrarlo momentáneamente para mostrar las otras funciones. Fíjense que si le doy clic aquí me muestra por ejemplo las opciones de ajuste, que son personalizaciones que le podemos hacer. Por ejemplo, aquí con la calidad de transmisión la puedo cambiar, también con la frecuencia del color lo puedo poner en escala de grises o en color vivo, con todos los colores que él pueda captar. Esta opción la podemos tildar o destildar, el formato del anuncio, si lo queremos grande, si lo queremos pequeño, son las publicidades que nos lanza, el modo espejo, de qué manera queremos trabajarlo, si de manera manual o automática. Ok, vamos a devolvernos, caemos en la página principal, entonces vamos a ahora sí hacer el escaneo dentro de la página. Él me da más o menos la descripción de cómo es el funcionamiento. Esa dirección URL es la que vamos a utilizar dentro del equipo. Estando en el computador, fíjense que entonces tenemos estas opciones aquí que me permite hacer un ajuste, hacer un alejamiento, me puedo acercar o alejar, puedo hacer un print screen de la pantalla desde el computador. Aquí estoy trabajando más o menos para que vean la velocidad con la que responde estando a full color. También tengo una opción por aquí para trabajar lo que serían las luces, ¿sí? Si quiero trabajar en modo oscuro o si quiero trabajar con la iluminación, que es este botoncito que tenemos aquí. Fíjense que si le doy aparece todo en negro y si le vuelvo a dar entonces se ilumina la pantalla por completo. Tengo también lo del print screen que les había comentado y me descarga la imagen de una vez. Vamos a abrir para que vean más o menos cómo quedó y fíjense que me lo hace de una manera bastante nítida. Bueno, este es el fin del video, espero que les sea de utilidad, es algo bastante sencillo. Cualquier comentario o duda saben que nos lo pueden dejar en nuestros comentarios y espero verlos en un próximo video.